Contrastes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrastes. Pues a contrarreloj se construye el Aeropuerto General Felipe Ángeles, o más conocido como Santa Lucía, que mire, es uno de los proyectos emblema de la Cuarta Transformación. La pregunta es si esta obra estará lista para la fecha programada por el presidente López Obrador el 21 de marzo de 2022 y bueno, además si cumplirá con el propósito de solucionar la saturación de la actual terminal aérea. Para analizar este tema, pues yo le agradezco que nos acompañen aquí en el estudio de Mega Noticias TVC el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido. Gracias, Tania. Además, José Suárez Valdés, el capitán José Suárez Valdés, vocero de ASPA. Bienvenido. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues vamos a comenzar analizando, dentro de lo que ustedes conocen, especialistas en este tema, sin duda, pues uno de los aspectos fundamentales por los que el proyecto anterior, vaya, el de Texcoco, se canceló. Uno de los argumentos del presidente López Obrador fue, pues hay mucha corrupción en este tema, además va a salir pues muy caro al momento en que se llegue a esta conclusión. Dentro de lo que hemos visto hasta ahora en los avances de Santa Lucía, de esta obra de Santa Lucía, ¿qué podemos decir? ¿Realmente esta obra pues va a ser más barata que lo que sería el de Texcoco, por favor? Tania, yo diría que, buenas tardes ante todo, y de manera clara y contundente, no. Y lo voy a explicar brevemente por qué es así. Porque Santa Lucía carga los costos operativos de lo que se había invertido en la construcción del aeropuerto que quedó suspendido. ¿Cómo es esto? El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, se construía con los recursos de la TUA, de la tarifa de uso de aeropuertos, y con esto fue financiado un sistema de financiamiento donde los bonistas invirtieron. ¿Para qué? Porque un proyecto se iba a sustentar con los ingresos del actual aeropuerto. El aeropuerto cancelado hubo de ser en su momento renegociado el esquema de financiamiento para que los recursos de la TUA se paguen a los acreedores. Entonces seguimos pagando lo que no construimos, porque son un sistema de financiamiento, más ahora estamos construyendo un aeropuerto que, por cierto, es la ampliación de una base aérea militar, técnicamente hablando. No es un aeropuerto, porque si no los amparos y las pensiones estarían en este momento prosperando, con los recursos federales presupuestales, esto es con impuestos, porque con contribuciones, porque del presupuesto se están tomando recursos para construir la ampliación de la base aérea militar de Santa Lucía. No podemos decir, jurídicamente hablando, que estamos construyendo un aeropuerto. Santa Lucía es la ampliación de la construcción de una base aérea militar que resulta más costosa porque hay que agregarle todos los recursos que se invirtieron y que están comprometidos en financiamiento del aeropuerto. Ahora, y por otro lado, tampoco podemos decir per se, de uno a uno, que esto es más barato, porque el esquema de Santa Lucía implica los costos de conectividad terrestre o ferroviaria, o cualesquiera que estos vayan a hacer, que hasta ahora nos han dicho que van a ser espacios confinados, que habrá carriles confinados en ciertos espacios de las vías existentes, pero indubitablemente que en una megalópolis tan caótica como es la Ciudad de México, eso es un desafío que desde ahora se advierte que traerá grandes problemas. Entonces lo que requerimos es un proyecto que incluya una conectividad con el actual aeropuerto, con trenes confinados, que podrían ser más costosos que la construcción del propio aeropuerto, con conectividad con Toluca. Yo voy a traer un invitado a esta mesa, Cuernavaca, porque es el sistema metropolitano de aeropuertos, sí, y Puebla probablemente. Y todo ello nos lleva a una sumatoria indiscutiblemente más cara, más costosa. En costo, entonces, es más caro Santa Lucía que la construcción fallida del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Capitán, ¿su punto de vista va a ser más caro Santa Lucía, más barato, o el presidente nos va a salir con que tiene otros datos? Bueno, buenas tardes, Tania, doctor. Nosotros en ASPA tenemos más de 20 años hablando de un problema de saturación muy importante que tiene el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que nosotros pedimos, que nosotros hemos estado manifestando en diversos foros, justamente es aliviar el problema de raíz, que es esta saturación en el aeropuerto. Más allá de ver por un costo o inclinarnos por un proyecto, lo que nosotros estamos buscando es el crecimiento de una industria aeronáutica, de una industria que es de las más importantes. Muchas veces no se ve así. Creo que es un problema de México y de América Latina, que no vemos a la aviación con la prioridad que debe de verse, que es una industria que aporta a la economía casi con el 5% del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Mientras podamos aliviar ese problema de congestionamiento y que crezca, o sea, que la solución realmente invite al crecimiento de la industria y que haya conectividad, que haya eficiencia, que
haya, por supuesto, un aeropuerto que nos permita que vuelen cada vez más mexicanos, que se generen más empleos, es el proyecto que vamos a apoyar. No estamos inclinados o casados con una opción siempre y cuando se cumplan y, por supuesto, también con características de seguridad que nosotros como pilotos, como los primeros usuarios de estas pistas, de estas aproximaciones que se van a tener, cumplan con las características internacionales de la aviación civil internacional, de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, porque es primordial que haya seguridad en cualquier opción que se vaya a tener, pero también que haya crecimiento para esta industria. Doctor, el presidente ha dicho, pues la semana pasada visitó estas obras allá en Santa Lucía y ahí señaló que se deja de llamar Andrés Manuel si esto no está concluido el 21 de marzo de 2022. Dentro de su conocimiento, su experiencia, pues ¿cómo se ve posible que esta obra concluya para esa fecha? Tania, amigos que nos hacen favor de ver y escuchar, lo más seguro es que siga llamando a Andrés Manuel, porque tendrá lo que tenga que presentar. Déjame explicar. Algo que no tiene Santa Lucía hoy en día es una concesión. En términos de la ley de aeropuertos Santa Lucía, la base aérea militar transformada en aeropuerto debería contar con una concesión, como aeropuerto complementario al aeropuerto de la Ciudad de México, artículo 12 de la ley de aeropuertos. Esta concesión no se ha otorgado. Entonces no sabemos qué se está construyendo desde el punto de vista jurídico. No existió el proyecto ejecutivo, fue un tema que se reservó por Seguridad Nacional para la Sedena como ampliación. Entonces seguramente se presentarán pistas, se cortará un listón, habrá un edificio terminal, habrá una transformación administrativa para decir que ahí hay un aeropuerto donde quizá días o meses antes era una base aérea militar y entonces se dirá que hay un aeropuerto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Lo que nos quieran presentar. Pero eso no es lo que establece la ley y yo creo que la participación de un servidor en esta mesa es porque lo que debe hacer toda autoridad, pegándose al principio de legalidad, es ajustarse con el marco constitucional legal. Lo primero que hubiéramos tenido es un proyecto ejecutivo, un programa de inversión, un plan maestro de desarrollo, así lo establece la ley, una certificación por la Organización de Aviación Civil Internacional, un esquema de cooperación con este organismo internacional, con los usuarios de la industria, con los sindicatos, colegios, tanto de pilotos como de controladores, trabajadores de tierra, industria en lo general, y entonces a partir de ahí sabríamos qué estamos construyendo. Hoy, desde el punto de vista jurídico, no sabemos lo que estamos construyendo. Entonces se tendrá en el mes de marzo, el día del natalicio del Benemérito de las Américas, la inauguración de algo. Entonces el presidente seguirá llamando a Andrés Manuel, porque eso, que sea algo podrá ser un aeropuerto que nos digan que en ese momento es un aeropuerto. Pues va a ser un algo para entonces lo que tengamos en esa fecha, capitán. ¿Se ve posible la conclusión de esta obra 21 de marzo de 2022? Claro, es importante mencionar que una obra aeroportuaria no simplemente son las rampas, el edificio terminal de las pistas. Un aeropuerto se crea prácticamente desde el aire hasta la tierra, ¿no? Entonces, no solamente es crear una rampa, sino que es las llegadas, cómo se van a configurar, las aproximaciones, las salidas, cómo va a trabajar la simultaneidad de las operaciones en estos aeropuertos. Si bien conocemos que hay ciudades en el mundo que tienen operaciones de 3 o más aeropuertos simultáneamente, tendríamos que ver cómo es el plan maestro de este nuevo proyecto aeroportuario que se tiene para el Valle de la Ciudad de México, cómo va a funcionar, que es un dato que hasta el momento los pilotos en ASPA no tenemos acceso a estos documentos para poder emitir una opinión técnica a este caso, pero es una realidad que existen operaciones simultáneas en aeropuertos en todo el mundo, pero esto obviamente conlleva estudios, conlleva también un estudio orográfico de clima, entonces para concluir con esta pregunta, yo diría que también hay que analizar todo lo que conlleva el espacio aéreo para la construcción de un aeropuerto, que no solamente es la rampa. Efectivamente, sobre esto pues, que comentas, pues mucho se ha dicho que en otros países, vaya, la ciudad de Nueva York tiene 2, 3 aeropuertos. Sin embargo, la situación de la Ciudad de México pues, es muy distinta por el aspecto orográfico. Yo no soy experta, ustedes sí. Pero ¿qué les parece si vemos estos datos de organismos internacionales? Vamos a hacer este contraste. Mire, Mitre señala que Santa Lucía pues añadirá una complejidad innecesaria a la operación aérea de la Ciudad de México, esto lo dijo por ahí de 2018. NABLU, la operación simultánea entre Santa Lucía y Toluca para desahogar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es posible, pero con el rediseño del espacio aéreo, mientras que aeropuertos de París, pistas 1 y 3 no van a poder operar de forma simultánea por la distancia que hay entre ellas. ¿Qué decir al respecto, doctor, por favor? Pues efectivamente los expertos se han pronunciado en el tiempo
ya han establecido que podrá haber un aeropuerto en Santa Lucía y podrá operar el aeropuerto de la Ciudad de México, como sucede efectivamente en Nueva York, o en París, o en Londres. Esto no es una novedad, o en Washington. El tema es que debe haber, como bien lo ha dicho el capitán, debe haber un diseño desde el espacio aéreo. Y ese diseño desde el espacio aéreo pasa por asegurar no solo la seguridad de la operación, lo que indubitablemente asumimos que se va a llevar a cabo, sino la eficiencia. Y en eso los expertos han dicho, en la síntesis que Tania acabas de resumir, han dicho que no será eficiente. Si me permite sintetizar, tanto Mitre como NavBlue, como Aeropuertos de París, como la OASI, como la IATA, han señalado que el espacio aéreo en el Valle de México, si no sufre un esquema, digamos, de convivencia, de coexistencia técnica y operativa, va a crear una saturación en campo aéreo. Entonces los pilotos estarán esperando como a Los Ángeles, a veces por espacios tortuosos y hasta estresantes, tanto para los aviadores como para los pasajeros, a que les den la posibilidad de vectores para aproximarse a realizar las maniobras de aterrizaje. Esto es lo que se espera en este esquema, porque el problema no fue, permíteme pasar a un tema aledaño a el problema no fue el construir otro aeropuerto. El actual AICM, ¿sí?, carece de pistas. Nos comimos los terrenos. La voracidad, el crecimiento, el desorden nos hizo comernos los terrenos. Y faltaban aparentemente pistas. Santa Lucía en todo caso son pistas. Pero pistas tenemos en Toluca y en Cuernavaca. ¿Para qué construir Santa Lucía? Con una posibilidad de coexistencia en campo aéreo más o menos compleja Toluca, Cuernavaca y Ciudad de México. Y el tema es, por otro lado, pongo en la mesa el poder analizar ahora o posteriormente qué quiere el país en vía estratégica o prioritaria. Queremos una solución, permíteme la expresión, una nueva ocurrencia, como sucedió después del fracaso de Atenco en el año 2000 a 2006, donde vimos que en pocos años, en 10 años estábamos hablando nuevamente de este tema, si Santa Lucía nos va a dar para que en 10 años estemos nuevamente hablando de la necesidad de un aeropuerto con la vocación que tiene México, porque el aeropuerto que se estaba por construir Texcoco y el nuevo aeropuerto, sí, y el del que se ha discutido, es un aeropuerto que consolida la posición estratégica de México país, para ser el punto distribuidor a América Latina, a Europa, a Asia y a toda la zona del Caribe. México tiene que competir con Panamá, tiene que competir con Miami, tiene que competir con Lima. Pero además tenemos que aprovechar, porque no es posible, Tania, capitán, no es posible que los mexicanos en medio de esa seguridad tengan que ir por tierra a México-Tijuana casi 40 y tantas horas por tierra porque no hay capacidad o no hay oferta aeroportuaria. Necesitamos más servicios, necesitamos más competencia y necesitamos un aeropuerto que garantice esto. O un conjunto de aeropuertos, y me parece que este aeropuerto no los garantiza, porque las líneas aéreas, los principales usuarios, van a ir a operar donde comercialmente les sea más rentable o menos riesgoso desde el punto de vista de sus ingresos. Con Toluca ya sucedió. De Toluca se salieron, sí, porque era más rentable estar en la Ciudad de México. Santa Lucía tiene un reto. ¿Quiénes van a operar a Santa Lucía? ¿Por decreto o por orden? No, por conveniencias comerciales. Capitán, ¿qué decir al respecto de estos tres organismos que les presento? Falta IATA, falta OASI, que ahí no se los mostré, pero bueno, pues qué decir de estos tres, lo que señalan estos tres organismos. Bueno, aquí es importante para nosotros hablar del anexo 14 de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, que si lo dijéramos en palabras más coloquiales, es la Biblia de los aeropuertos, es la que establece mucho de cómo debe crearse un aeropuerto y qué características, sobre todo, debe de tener. Podría englobarlo en tres características fundamentales para que un aeropuerto sea funcional desde el punto de vista técnico, que es la que corresponde a los pilotos, pero yo diría que el primer valor en la aviación es la seguridad. Por supuesto que es un aeropuerto que debe tener conectividad y eficiencia. Hace un momento el doctor bien hablaba de este tema, la mayoría de los mexicanos utiliza el autobús para viajar. Es ahí donde en ASPA vemos una oportunidad importante de crecimiento de la industria aeronáutica, donde es un mínimo de mexicanos el que utiliza el avión como medio de transporte. Y tenemos un aliado estratégico en la economía nacional. Cada avión que aterriza en México es un aliado, me atrevo a decirlo, es una entrada de divisas importante de turismo, de un país que quiere depender menos del petróleo. Hay que construir la infraestructura necesaria para que crezca el turismo en México y qué mejor que un aeropuerto. Se habla del aeropuerto de México, pero mencionaban el aeropuerto de Tijuana, tenemos saturación en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara.
Hay que realmente ver a la industria aeronáutica como un aliado que a México le urge que se vea así, que se deje de ver como un lujo la aviación. Mientras un aeropuerto cumpla con las características internacionales del anexo 14, será un aeropuerto seguro desde el punto de vista de los pilotos. Nosotros en ASPA, los pilotos, podemos aterrizar en el aeropuerto que nos digan, pero siempre lo que pedimos es, uno, conocer el plan maestro de lo que se está creando en el espacio aéreo de la Ciudad de México, tan congestionado ya hoy en día con 60 operaciones por hora prácticamente este aeropuerto. Conocerlo para poder emitir una opinión técnica y sobre todo porque vamos a ser los primeros usuarios que vamos a estar utilizando estas pistas y estas aproximaciones, cómo van a estar configuradas ahora. ¿Qué decir de este aspecto del rediseño del espacio aéreo? ¿Qué tan complejo, qué tan fácil, qué tan factible es llevarlo a cabo? Bueno, se requiere llevar a cabo un estudio para que se elijan aquellos equipos tecnológicos, aquella tecnología de vanguardia. Hace un momento escuchaba, por ejemplo, que se anuncia que Santa Lucía va a tener, va a ser el primer aeropuerto que va a tener un equipo ILS categoría 3. Esto no es así. Esto lo tiene Santiago de Chile desde los años 70 o 60. ¿Si nos puede detallar un poco qué es este sistema para los que no conocemos? Es un sistema por el cual se puede operar prácticamente todo por instrumentos, sin que se requiera, digamos, un carácter visible de pistas, donde son zonas de niebla, donde son zonas con congestión, problemas de visibilidad, problemas. Este equipo permite operación a aeropuertos como Toluca. Toluca se le puso ILS en el año de 2005. Y eso que dijimos en 2005, hoy lo estamos haciendo en Santa Lucía, es una imprecisión. Entonces se va a hacer un ILS, o sea, un equipo que permita aprovechar el máximo de tiempo la operación para evitar los problemas de cierre de aeropuerto por algún NOTAM, que es una noticia aeroportuaria, que tiene que ver con cerrar por problemas meteorológicos, sobre todo de visibilidad, ¿no? Sobre todo temas de visibilidad, no así del tema de cenizas del volcán, esa es otra cuestión, por ingesta. Entonces esto se va a colocar, también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene que verificar, actualizar sus esquemas tecnológicos. Entonces ese tema de invertir desde el punto de vista del centro de control, los centros de controles tienen que buscar esquemas de aprovechables satelitales de navegación, pero el capitán podrá hacerme una corrección o confirmar lo que voy a decir. La separación de los aviones para efectos de seguridad ya no se puede reducir más allá de ciertas millas náuticas. Y nosotros operamos en el umbral internacional de separación. O sea, no podemos hacer más, por más equipo que hagamos. El tema de la separación, como vienen formados los aviones, y en nuestro auditorio podría imaginar una fila de avioncitos por la dimensión, si son large, o son largos, o son medianos, o son cortos. La separación por ingesta incluso, por más equipo que haya, si existe un efecto de turbina, porque entre más lentas pueden ingestar más, entonces puede provocar un accidente en serie. Entonces no podemos hacer más porque el espacio está saturado. Crear un esquema de modificar las trayectorias, esa es otra cuestión. Para ello entonces tendríamos que hablar en ver las posiciones de las pistas, pensar, cambiar posiciones de pistas, etcétera. Un estudio que sí se hizo para Texcoco y para el nuevo aeropuerto de la ciudad, un estudio que no conocemos, que se hizo para Santa Lucía. Entonces, para decir que se invierta, sí, la idea es sí en seguridad, pero que no sabemos, porque no sabemos cómo están las trayectorias, no sabemos cómo están la colocación, el direccionamiento de las pistas, la sincronía con el Centro de Control México, si va a tener un propio centro de control o se va a manejar con sistema simultáneo, si la torre de control va a ser una torre complementaria a la torre Centro de Control México. Esto nos lo tienen que decir para que nosotros podamos emitir una opinión. De otra manera incurriríamos nosotros en la irresponsabilidad de dar opiniones sobre las rodillas. Información pues muy cerrada en este tema todavía, pero ¿qué decir usted como especialista de este rediseño del espacio aéreo? ¿Qué tan fácil, qué tan complejo podría ser? Bueno, estoy de acuerdo en la saturación que se tiene, en que hablamos de 60 operaciones por hora, a veces son más, incluso un minuto, cada momento que volteamos al cielo está aterrizando una aeronave, está en aproximación una aeronave. Y el rediseño del espacio aéreo debe ser una característica fundamental para poder aliviar el problema de saturación. ¿Cómo se va a configurar este espacio aéreo? ¿Cómo van a trabajar para que puedan llevarse a una óptima capacidad el sistema aeroportuario que se propone? Es lo que nosotros queremos conocer como pilotos, porque es importante ver cómo las características del Valle de México, por orografía, como comentábamos en un momento, los volcanes, sí. Todo, es muy diferente a lo que se tiene en otras ciudades que trabajan con 2 o más aeropuertos. Entonces es muy importante que este rediseño favorezca que sea con alta eficiencia, entonces para que se alivie el problema de congestionamiento, con seguridad por supuesto, pero que se dé a conocer
para poder trabajar y emitir una opinión como pilotos, que de verdad nos gustaría mucho tener acceso a esto. Muy bien, ¿qué les parece si vemos nuestro otro contraste en cuanto a conectividad? Pues las distancias que actualmente hay que recorrer entre una terminal y otra, pues para ir de Santa Lucía a Toluca son pues de 100 kilómetros. Que mire que con suerte actualmente se recorren en 1 hora con 46 minutos, mientras que de Santa Lucía al aeropuerto Benito Juárez, 46 kilómetros. Esto es pues 1 hora con 5 minutos, mientras que del aeropuerto actual al de Toluca, 64.6 kilómetros en 1 hora con 24 minutos. ¿Qué decir de esto? Pues esto creo que nos habla de que necesitaríamos además pues obras rápidas, vías rápidas para poder conectar estos puntos. Comentar. El crear digamos, un sistema aeroportuario compatible donde los pasajeros se trasladen de un aeropuerto a otro, hagan sus conectividades en estas consideraciones, evidentemente nos saca de competitividad. Y yo voy a hablarlo, yo fui abogado de línea aérea, fui abogado de la IATA, de la OASI, y quiero decir una cosa. Panamá es un aeropuerto donde cualquier pasajero que llega solo camina unos cuantos pasos para hacer su transferencia. Pasos, 50 metros, 30 metros, de pasillo a pasillo. Otros aeropuertos, Dallas, Atlanta, Denver, se hacen conexiones internas en las terminales aéreas. Pensar en salir, tendríamos que pensar en Narita, Japón, sí, donde tienen trenes confinados que conectan con la ciudad y que garantizan que un problema de tráfico no será, entonces, para que se hagan los cálculos. Una línea aérea, un operador aéreo no puede calcular sobre estimaciones inciertas, porque estos datos que acabas de ofrecer, Tania, son datos en el mejor de los escenarios. Exactamente. Pero vamos a pensar, sin pensar, vaya, de que en esta ciudad siempre abundan las manifestaciones, los bloqueos. Un exceso de tráfico por un fin de quincena, por una aproximación de un puente, de un periodo vacacional, y entonces el operador aéreo va a perder sus conexiones. La competitividad de México entonces se ve disminuida. El problema de nuestro país y la solución que buscaba nuestro país era efectivamente buscar esas conexiones. Entonces, empresas como Aeroméxico, que tienen alianzas comerciales con Delta y otros megacarriers o transportistas, tienen que garantizar que van a tener conexiones eficientes o conexiones programadas donde el pasajero sepa que va a llegar a su destino final con la conexión México garantizada. Pero con estas consideraciones, México, sistema aeroportuario, no está llamado a hacer un esquema de conectividad. Tendremos que separar la operación Terminal México, Terminal AICM, Operación Lucía o Santa Lucía, Operación Toluca, Operación Cuernavaca. No van a ser armoniosos, no se van a hablar, voy a decirlo así. Porque si apostamos a esta consideración, teníamos que garantizar entonces espacios confinados, absolutamente estériles, donde no haya interferencia de otras vías, ni de peatones, ni de manifestantes, que estos tiempos que se acaban de señalar sean tiempos perfectamente calculados. Si esto es así, bueno, tendríamos que decir que podríamos aspirar a tener un buen esquema de competitividad, pero si esto no es así, entonces tendríamos que tener solo supuestos o anhelos de que funcione este sistema. Capitán, pues nos quedan prácticamente 2 minutitos. ¿Qué decir sobre esto? México ocupa el segundo lugar de la región en cuanto a competitividad en este aspecto. Pues, ¿qué decir? Pues este segundo lugar que seguramente tendríamos que nuevamente ver a la aviación como un aliado importante de la economía. Nosotros en ASPA de México lo decimos, el problema de raíz es la saturación en el área terminal, que no permite que haya un crecimiento, es la capital de la República Mexicana, no permite un crecimiento de la industria aeronáutica nacional, no permite generación de empleos, no permite que haya más rutas y, por lo tanto, empleos de calidad que se generan a partir de la aeronáutica. Y en ASPA de México siempre estaremos apoyando cualquier proyecto que ayude a aliviar este problema de raíz, pero por supuesto que también tenga la seguridad para las operaciones y que realmente aporte al crecimiento de la aviación en la República Mexicana y de los empleos que ahí emanan. Eso es lo que contará con el apoyo de ASPA, cualquier proyecto que sea. ¿Quiere concluir con algún comentario? Que México, como lo dijo el capitán, tiene que redefinirse a partir de decidir políticamente qué queremos. Y yo lo he señalado, creo que el capitán y creo que todos en ello, los que estamos en la industria realmente desde hace muchos años lo podemos decir, México necesita definir a la actividad aeronáutica como una actividad prioritaria o estratégica al Estado mexicano y elevar a la Constitución esta consideración para que cualquier gobierno que sea se ciña a un programa determinado, planeado, que conozcamos todos los mexicanos y sepamos qué queremos hacer con la aviación.
y así podamos garantizar que más mexicanos suban a las aeronaves y no pasen, insisto, 42 horas sometidos a problemas de inseguridad, de fatiga y de costo, porque resulta más costoso porque no tenemos una debida oferta cuando tenemos 70 aeropuertos. Es una contradicción terrible. 70 aeropuertos y la participación apenas de un escaso 3 a 4% de la participación de movimiento de pasajeros en el sector aéreo. Pues todo un tema, yo les agradezco que nos hayan acompañado. Por supuesto, aquí en Mega Noticias TVC le vamos a seguir dando seguimiento a este tema. A usted lo invito a que se quede en la programación de Mega Noticias TVC.